Bienvenidos a NTD Noticias. Soy Mayra Jaime y estas son las noticias más relevantes de hoy sábado para usted. Por primera vez, la administración Biden está pidiendo a China que libere su reserva de petróleo para ayudar a aliviar los precios del gas. Una tercera dosis de refuerzo de COVID-19 está en camino. Los CDC y la FDA la acaban de autorizar para todos los adultos estadounidenses, pero la medida tiene a algunos preocupados. Austria se prepara para un cierre total, incluso para los que ya están vacunados. El país está enfrentando la cuarta ola de infecciones, pero ¿cómo están respondiendo los residentes? Se busca a una pareja de California que huyó después de una estafa de más de $20 millones en fondos de ayuda por la pandemia. Queremos anunciarles que YouTube desmonetizó nuestro canal, pero eso no va a detenernos. Vamos a seguir trayendo las noticias de forma honesta y veraz. Síganos en redes sociales y por Epoch TV en nuestro programa completo sin censura. Encontrará el enlace en la descripción. Comenzando con nuestro programa de hoy, una pareja de California se dio a la fuga tras ser declarada culpable de conspirar para estafar millones de dólares en fondos de ayuda por el COVID. Los dos llevan 3 meses huyendo y el FBI ofrece una recompensa por información que conduzca a su detención. David Lam, de NTD, nos trae más información. Una pareja del sur de California que estafó millones de dólares en ayudas por COVID se habrían cortado los brazaletes electrónicos de seguimiento y desaparecieron, según una publicación del Departamento de Justicia del martes. Richard I. Baisian y su esposa Marietta Tarabellian desaparecieron el 29 de agosto. La pareja de Los Ángeles conspiró para obtener más de $20 millones. Los fondos estaban destinados a personas y empresas afectadas por los cierres de COVID. Los dos utilizaron el dinero para comprar casas y productos de lujo. El FBI ofrece hasta $20,000 por información que conduzca a su detención. David Lam, NTD Noticias, California. Están llegando las vacunas de refuerzo. Las autoridades estadounidenses están ampliando la tercera dosis a todos los adultos, pero sigue habiendo problemas de seguridad. Estamos animando a los estadounidenses a recibir la protección adicional que ofrece un refuerzo. Los CDC dieron su respaldo y la FDA su autorización para administrar vacunas de refuerzo a todos los estadounidenses mayores de 18 años. Alegan que es necesario cambiar el rumbo de la pandemia al llegar la temporada navideña. Tras el importante paso regulatorio del viernes, los estadounidenses que reúnan los requisitos necesarios podrán recibir refuerzos de la vacuna de Pfizer y Moderna a partir de este fin de semana. Si pasaron al menos 2 meses desde que se vacunaron con Janssen o al menos 6 meses desde que se vacunaron con Pfizer o Moderna, pueden ir a recibir una vacuna de refuerzo. Un grupo de asesores frenó previamente el impulso de la administración de generalizar las vacunas de refuerzo para todos los grupos de edad. Citaron el riesgo de miocarditis o inflamación del corazón, especialmente en los hombres jóvenes. Pero esta vez la FDA decidió no consultar a sus asesores, diciendo que los beneficios del refuerzo superan los riesgos. Miocarditis, una palabra que suena horrible, y lo es, pero la miocarditis tiene un rango que va desde la leve, que es básicamente algo que es solo casi una anormalidad de laboratorio, a algo que es realmente malo, por lo que usted estaría en la unidad de cuidados intensivos. La FDA afirma que el 98% de estos casos son leves, pero el doctor Peter McCullough, un reconocido experto del corazón y los riñones, dice que es preocupante que estén ignorando las opiniones de los expertos. Su propia investigación muestra que el riesgo de miocarditis se extiende en realidad hasta los 50 años en los hombres. Es preocupante que la FDA haya ignorado el consejo de expertos externos que tienen un grado de experiencia mucho mayor que el personal de la FDA. Y no está claro si el impulso de una tercera inyección ayudará o perjudicará la confianza de la gente en la vacuna. Todo el impulso para recibir refuerzos es por el hecho de que la vacuna fracasó en el control de la pandemia. El doctor Anthony Fauci sugirió que una tercera inyección podría dejar de ser un lujo y pasar a formar parte del esquema obligatorio. Pero si eso ocurre, el doctor McCullough dice que creará más confusión sobre el significado de estar totalmente vacunado.
porque ahora no está claro si a alguien se considera vacunado en un momento dado. Después de 6 meses de caducidad, puede considerarse no vacunado. Muchas empresas están intensificando sus políticas de vacunación, despidiendo a las personas que se niegan a vacunarse, pero Bank of America está adoptando un enfoque diferente. Veamos. Una fuente no identificada que trabaja para el banco dijo a The Epoch Times que los trabajadores están siendo separados en 2 grupos. Dice que los trabajadores no vacunados en su oficina de Florida están aislados en una planta y no pueden ir a ningún otro lugar del edificio. La fuente dijo que el programa piloto se trata de segregación. En un comunicado, Bank of America dijo que no está obligando a nadie a vacunarse y que está tomando medidas para que los trabajadores no vacunados vuelvan a la oficina de una manera que se ajuste a las directrices de los CDC. Un jurado de Kenosha dio su veredicto sobre Kyle Rittenhouse, un joven de 18 años que se enfrentaba a múltiples cargos de asesinato. Rittenhouse tuvo problemas para mantener el equilibrio cuando el jurado lo absolvió de todos los cargos. Miguel Moreno de NTD tiene ese momento. As to the 5th count of the information, Gage Grosskreutz, we the jury find the defendant Kyle H. Rittenhouse not guilty. Tras días de deliberación, el jurado dio su veredicto. Kyle Rittenhouse fue absuelto de los 5 cargos. Este es el final de un caso que acaparó la atención del país. Un caso ligado a la autodefensa, las armas y los disturbios de Kenosha en 2020. Kirk Everson, de Everson & Richards, me dijo que es abogado hace 21 años. Dice que el jurado se quedó con los hechos, no con la narrativa de los medios corporativos, pero no está de acuerdo con la fiscalía por haber presentado este caso. El verdadero trabajo de un fiscal, les encomendamos la discreción de evaluar estos casos y presentar los casos que se justifiquen. Para ser franco, la defensa nunca debe ganar si la acusación no está mal. ¿Por qué procesar un caso que no se puede probar? Y hacerlo sobre la base de narrativas falsas, como vimos en este caso, es molesto. Incluso el presidente de los Estados Unidos intervino e hizo algún tipo de declaración indicando que de alguna manera Kyle Rittenhouse podría haber estado afiliado a la supremacía blanca. Si esos hechos existieran, los habríamos escuchado en el juicio. Por eso tenemos el sistema de jurados, porque el Tribunal de la Opinión Pública está dirigido por quienes controlan la narrativa. Los reportes dicen que el fiscal Thomas Binger intentó argumentar que Rittenhouse estaba afiliado a los Proud Boys y filosofías supremacistas blancas, pero el juez rechazó los intentos de Binger. El director de Big Data Pool, Richard Barris, fue un encuestado para la selección del jurado de la defensa. Barris me dijo que encuestó a los residentes tanto en Kenosha como en el estado. Descubrió que la mayoría de la gente veía a Rittenhouse de forma desfavorable, en parte debido a la falsa cobertura de los medios de comunicación. Barris me dijo que el equipo legal de Rittenhouse no utilizó sus datos para seleccionar un jurado al final. En primer lugar, dame tu impresión sobre el veredicto. ¿Qué te pareció? Tengo que decirte que creo que los hechos fueron abrumadores a su favor, pero eso no siempre importa, lamentablemente. Así de imperfecto es nuestro sistema, pero creo que el jurado llegó a la conclusión correcta, y solo a juzgar por lo que hago, la dinámica de lo que sucedió en el jurado, allí parece que había alrededor de una resistencia, si es posible una segunda, pero en realidad una que tenía un problema. Por lo general, estas personas pueden abandonar al jurado o pueden intentar llevar a algunos otros con ellos, pero en más del 90% de los casos, el que se resiste se pliega al veredicto de la mayoría. Así que eso es lo que parece que ocurrió aquí. En una declaración a ABC, el fiscal Binger dijo, aunque estamos decepcionados con el veredicto, hay que respetarlo. El presidente Biden respondió a la absolución de Kyle Rittenhouse. Escuchamos su respuesta y tenemos una actualización sobre el primer examen físico de rutina del presidente. Aquí están los detalles. El presidente Joe Biden dijo el viernes que apoya el veredicto del jurado en el juicio de Kyle Rittenhouse. Respeto lo que el jurado ha concluido. El sistema de jurados funciona y tenemos que acatarlo. El jurado declaró a Rittenhouse inocente de todos los cargos. Biden dio estas declaraciones al regresar a la Casa Blanca de una revisión en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. Una vez dentro de la Casa Blanca, Biden profundizó sus comentarios. En un comunicado, el presidente dijo:
Aunque el veredicto de Kenosha dejará a muchos estadounidenses enfadados y preocupados, incluyéndome a mí, debemos reconocer que el jurado ha hablado. Biden instó a todo el mundo a expresar sus opiniones de forma pacífica, respetando el Estado de Derecho. Dijo que la violencia y la destrucción de la propiedad no tienen lugar en nuestra democracia. Biden dice que habló con el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, el viernes por la tarde, ofreciéndole toda la ayuda necesaria para garantizar la seguridad pública. El presidente se ha enfrentado a críticas por un video que publicó en Twitter en 2020 en el que aparecía Rittenhouse. Tras el debate presidencial del 30 de septiembre de 2020 con el expresidente Donald Trump, Biden escribió en un tuit: "No hay otra forma de decirlo. El presidente de Estados Unidos se negó a repudiar a los supremacistas blancos en el escenario del debate anoche". El video adjunto al tuit incluía una foto de Rittenhouse sosteniendo un arma AR-15. La foto fue exhibida junto a supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia. Debido a esto, algunos han sugerido que Rittenhouse debería demandar a Biden por difamación. La madre de Rittenhouse dijo en Hannity la semana pasada que Biden difamó a su hijo y también aseguró que lo hizo por votos. Y estuve muy enfadada durante un tiempo con él y con lo que le hizo a mi hijo. Lo difamó. El lunes se cuestionó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, por el tuit de Biden. Ella dijo que no podía hablar de nada relacionado con el juicio en curso ni con los comentarios pasados del presidente. Lo que puedo reiterarles es la opinión del presidente de que no deberíamos tener, en términos generales, vigilantes patrullando nuestras comunidades con armas de fuego. No deberíamos tener oportunistas corrompiendo protestas pacíficas e incendiando las comunidades que dicen representar. En su declaración del viernes, Biden habló sobre la unidad y dijo que sigue comprometido a garantizar que todos los estadounidenses sean tratados por igual, con justicia y dignidad, bajo la ley. Y en cuanto a la salud de Biden, al regresar a la Casa Blanca, él dijo a la prensa que se siente muy bien después de su examen físico. Biden tuvo que ser anestesiado para una colonoscopia, por lo que transfirió temporalmente el poder a la vicepresidenta Kamala Harris. Durante 85 minutos, Harris fue la primera mujer en asumir el poder presidencial. Biden, quien cumple 79 años este sábado, aún no ha hecho público el informe completo sobre su salud. La Cámara de Representantes aprobó ayer por la mañana el plan de gastos de casi $2 billones del presidente Biden en materia de bienestar social y clima, pero es probable que se enfrente a retos más difíciles en el Senado. Tenemos más información. La Cámara de Representantes aprobó el viernes por la mañana el proyecto de ley de gastos de $1.85 billones del presidente Biden. Los demócratas querían votar el jueves, pero el líder republicano Kevin McCarthy lo retrasó con un discurso de 8 horas, superando el récord anterior de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. Lo que proponen los demócratas está fuera del lugar en extremo. Lo que tenemos ante nosotros no es un proyecto de ley de gasto social, es una vía hacia el socialismo. McCarthy dijo que todo el nuevo gasto se tomará prestado del contribuyente estadounidense. Y si los demócratas ofrecen tanto dinero en una economía ajustada, esto conducirá a más inflación. ¡Me enfurece! Somos mucho mejores que esto. Estamos gastando mucho dinero. Nunca antes gastamos menos en derrotar a Hitler, Mussolini y Japón de lo que ustedes están gastando esta noche. Según la Universidad de Norwich, la universidad militar privada más antigua de Estados Unidos, si se tiene en cuenta la inflación, la Segunda Guerra Mundial costó más de $4 billones. El Comité No Partidista para un Presupuesto Federal Responsable dice que la ley de gasto de Biden podría costar potencialmente casi $5 billones, si las disposiciones temporales se hacen permanentes. A pesar de las diferencias, Pelosi y McCarthy coinciden en un punto. Tenemos el proyecto de ley Reconstruir Mejor, que es histórico, transformador y más grande que cualquier cosa que hayamos hecho antes.
Varios demócratas, entre ellos el senador Joe Manchin, han expresado su preocupación por el precio. La Oficina de Presupuesto del Congreso, o CBO, dijo el jueves que la ley de Biden aumentaría el déficit de Estados Unidos en $367 mil millones en 10 años, pero podría generar $207 mil millones gracias a la aplicación de los impuestos. Esta cifra es muy inferior a la estimación de la Casa Blanca de $400 mil millones. Según informa CBS, a pesar de que los resultados fueron peores de lo esperado, la Casa Blanca acogió con satisfacción el informe de la CBO, calificándolo de buena noticia para los demócratas. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, también se congratuló de la noticia y dijo que el conjunto de las diferentes puntuaciones deja claro que el programa Reconstruir Mejor está totalmente pagado. Por primera vez, el gobierno estadounidense pide a China que libere sus reservas de petróleo en un intento de aliviar los precios mundiales del gas. El presidente Biden planteó la cuestión al líder chino Xi Jinping durante su reunión virtual del martes. Aquí está la secretaria de prensa de la Casa Blanca. El presidente tenemos la seguridad nacional. Los miembros del equipo de seguridad nacional, debería decir, han discutido con una serie de países, incluida China, como se señaló en la lectura, la necesidad de satisfacer las demandas de suministro ahí afuera, a largo plazo también. No tengo información actualizada. Sé que no estaba preguntando exactamente por China, pero es una conversación en curso y una que estamos teniendo con una serie de socios. Un portavoz del régimen chino dijo a Bloomberg que está llevando a cabo trabajos de liberación de crudo ahora. De hecho, China comenzó a subastar sus reservas estratégicas en septiembre para aliviar las presiones sobre los precios. Parece que el presidente Biden busca una liberación coordinada de reservas para maximizar el efecto y presionar a la OPEP, que se niega a aumentar la producción. Pero algunos expertos afirman que la medida del presidente no tendrá ningún efecto sobre el precio del petróleo o del gas. Estados Unidos tiene las mayores reservas estratégicas del mundo, con 600 millones de barriles, pero solo Estados Unidos produce 15 millones de barriles al día. Liberar las reservas no sería más que una gota de petróleo en el océano. En cualquier caso, las discusiones se producen después de que los precios del crudo alcanzaran el mes pasado un máximo de varios años. Un exprofesor universitario fue acusado de provocar presuntamente 4 incendios forestales en el norte de California. El gran jurado lo acusó de intentar destruir una propiedad federal. Un gran jurado federal acusó el jueves a Garrett Stephen Maynard, un hombre de 47 años que vive en San José, según el Departamento de Justicia. El exprofesor de Justicia Penal fue acusado de una serie de incendios provocados cerca de los bosques nacionales de Shasta, Trinity y Lassen en el norte de California, provocando incendios detrás de los bomberos que luchaban contra el histórico incendio Dixie a principios de este año. Los documentos judiciales indican que Maynard está acusado de provocar los siguientes incendios de julio y agosto: incendio de Cascade, incendio de Everett, incendio de Ranch e incendio de Conan. Los incendios, según los fiscales, amenazaban con atrapar a los bomberos. Maynard negó haber provocado los incendios, según los documentos judiciales. Si es condenado, se enfrenta a 20 años de prisión y una multa de $250,000 por cada cargo de incendio provocado. Vamos a un corte y después le tendremos información de Austria, donde su gobierno anunció un cierre total, incluso para los vacunados. Además, algunos países de América Latina se preparan para sus elecciones este domingo 21 de noviembre. Esto y mucho más aquí en NTD en español. Regresamos. La crisis económica es una de las mayores amenazas que enfrenta el mundo luego del COVID-19. En Estados Unidos, el desempleo, las renuncias y sobre todo la creciente inflación están afectando el costo de vida de las familias. Este próximo viernes vamos a dejar al descubierto la secuela económica que dejó la pandemia por el virus del PSH. No se lo pierda. Suscríbase ahora mismo gratuitamente a nuestra web The Epoch Times en español y asista a todos nuestros videos exclusivos sin censura. Lo esperamos en Epoch TV, una nueva forma de disfrutar de Epoch Times. El gobierno austriaco anunció el viernes que a partir de lunes todo el país entrará en cierre total. Las autoridades tomaron la decisión mientras el país lucha contra una cuarta ola de infecciones. Además, Austria aplicará una orden de vacunación nacional, la primera en Europa. Tenemos más detalles y la reacción de algunos residentes. 10 días.
Ese es el tiempo que el canciller austriaco Alexander Schallenberg dijo que duraría el cierre del país por el virus, incluso para los vacunados. A menos que los casos no se estabilicen, podría ampliarse a 20 días. Es el último esfuerzo para combatir el reciente brote, que solo el viernes tuvo más de 15.000 nuevas infecciones registradas en el país. Esto ocurre cuando una ola de infecciones sin precedentes golpea Europa. Además del cierre, el líder austriaco anunció que todos los habitantes del país deben vacunarse. Durante mucho tiempo, el consenso político fue que no queríamos una orden de vacunación en este país, pero tenemos que mirar la realidad a los ojos. Durante mucho tiempo, quizás demasiado, yo y otros pensamos que debía ser posible convencer a la gente en Austria, convencerla de que se vacunara voluntariamente. La orden de vacunación obligatoria entrará en vigor el 1 de febrero y, mientras tanto, las tiendas cerrarán y se cancelarán los eventos culturales. Un médico y exparlamentario austriaco dice que tampoco se puede ir a los restaurantes. Todos los bares, todos los teatros, los cines tienen que cerrar. Todas las peluquerías, todos los servicios, las cosméticas, todas esas tiendas tienen que cerrar. Todas estas tiendas tienen que cerrar. Lo único que se permite es salir a la calle a pasear para dar un respiro y hacer algo de ejercicio al aire libre. Pero está prohibido que haya reuniones de más de 25 personas. El ministro de Salud del país dice que las escuelas y guarderías permanecerán abiertas, pero anima a los padres a mantener a sus hijos en casa. Y mientras Austria se convierte en el primer país de Europa en hacer obligatoria la vacunación, algunos ciudadanos hacen la comparación con los tiempos autoritarios del bloque soviético. Y especialmente la gente que llegó a Austria desde los antiguos países comunistas del este como Eslovaquia, República Checa o Polonia. Tenemos aquí muchos médicos de estos países y muchos trabajadores y todos dicen que esto es muy parecido al sistema del que huyeron antes de 1989, antes de que cayera el muro de Berlín. Sin embargo, algunos austriacos están de acuerdo con el cierre y también dicen que la vacuna es importante para controlar la propagación. Afirman que las oleadas posteriores se produjeron porque la vacuna se administró demasiado tarde. Pasando a Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega anunció este viernes su salida de la Organización de Estados Americanos, luego que dicha organización descalificó las elecciones del 7 de noviembre en ese país centroamericano. Sin embargo, esta decisión podría tomar 2 años en entrar en vigor, según la carta que rige a la comunidad interamericana. En respuesta, el gobierno de Estados Unidos dijo que espera que Nicaragua algún día ingrese al organismo, pero que lo haga con un desarrollo democrático y no como una dictadura. Y pasando a nuestra siguiente nota, los chilenos acudirán a las urnas este próximo domingo para elegir a su nuevo candidato. Estas elecciones están disputadas entre 2 candidatos con ideologías opuestas. Veamos los detalles. Este 21 de noviembre, los chilenos saldrán a las urnas para elegir a su próximo mandatario. Sin embargo, estas elecciones se encuentran marcadas por 2 líderes de polos opuestos. Por un lado, se encuentra el candidato del Frente Amplio y del Partido Comunista, Gabriel Boric, un ex líder estudiantil que promete acabar con el neoliberalismo en Chile. Somos una candidatura que se hace cargo de los cambios y de las demandas que ha estado exigiendo el pueblo de Chile y que somos capaces de llevarla adelante. Y del lado de la derecha se encuentra el candidato conservador José Antonio Kast, quien promete tomar una postura crítica en contra de las dictaduras comunistas de Cuba y Venezuela, que según él han llevado a cabo injerencias indebidas en Chile. Algunos critican nuestra postura muy radical en contra de Venezuela y Cuba, por los regímenes que tienen. Yo lo que puedo decir es que al menos lo que a mí me ha tocado ver es la injerencia indebida de Venezuela y Cuba en Chile. Hasta ahora, ambos candidatos lideran las encuestas. Si ninguno de ellos consigue el 50% de los votos necesarios para obtener la mayoría este domingo, tendrán que enfrentarse en una segunda vuelta que podría tener lugar el próximo 19 de diciembre. En un momento muy importante para Venezuela, diferentes candidatos opositores al régimen están listos para ir a las urnas este próximo domingo 21 de noviembre. Veamos.
Durante los últimos 4 años, la oposición ha boicoteado las elecciones en Venezuela por no confiar en una votación justa debido a la manipulación de los votos y a la intimidación por parte de bandas violentas leales al régimen de Maduro. Pero en estas próximas elecciones, con el fracaso de las sanciones de Estados Unidos al régimen y apoyados con la presencia de observadores electorales de la Unión Europea, los diferentes candidatos de la oposición están motivando a la gente a volver a las urnas. Sí hay oportunidad. Si la gente se decide, porque mayoría somos, eso no hay ninguna duda. Hay cierta apatía de repente a participar, pero nosotros estamos trabajando fuertemente en que esa apatía sea superada y que la gente participe. Yo veo que los venezolanos, frente a lo que estamos viviendo, la sobrevivencia de este pueblo, que el pueblo vaya y se exprese. Las elecciones del próximo domingo determinarán más de 3.000 escaños locales, incluidos 23 gobernadores de estado, alcaldes y consejos municipales. Actualmente existen en el país sudamericano unos 21 millones de venezolanos con derecho a voto. Vamos a un corte y después le tendremos información sobre una comisión que presentó su informe anual al Congreso de los Estados Unidos. El informe lanza la advertencia de que China podría invadir Taiwán. Esto y más aquí en NTD en español. Regresamos. Marcas de todo el mundo aspiran a vender sus productos en China, a sus 1.400 millones de habitantes. Pero hay un problema con el que los líderes empresariales, desde Steve Jobs hasta Elon Musk, tienen que lidiar a cambio del acceso al mercado chino: los imitadores. Muchas grandes marcas se ven arrastradas a disputas legales de años de duración para proteger sus derechos. Y a veces las marcas originales se ven obligadas a disculparse y a pagar millones de dólares en compensación a los imitadores. Y todo esto es posible gracias a una práctica conocida como usurpación de marca. En este informe especial analizamos a 7 empresas que se vieron atrapadas en esta trampa. No se lo pierdan, los esperamos en el canal de China en Foco de la plataforma Epoch TV del periódico Epoch Times en español. Y ahora los dejo con Julián Bertone con información siempre actual sobre China. Adelante, Julián. Continuemos ahora con las noticias del día. Un órgano consultivo del Congreso estadounidense lanzó una advertencia. Dice que la capacidad del Partido Comunista Chino está en su punto más alto para invadir Taiwán, y esto a pesar del riesgo de intervención estadounidense. En un informe también detallan las amenazas del PSC al mundo. La Comisión de Revisión Económica y de Seguridad de Estados Unidos y China publicó el miércoles su informe anual al Congreso. El documento de 500 páginas destaca las crecientes amenazas que el Partido Comunista Chino plantea a Estados Unidos y al orden mundial. This year, the CCP showed itself increasingly willing to escalate that competition into confrontation. Mientras Estados Unidos trata de preservar sus intereses sin conflictos, el organismo asesor bipartidista advierte que China puede tener ideas diferentes. The Chinese are at or near an initial invasion capability, which means the ability to conduct a land invasion of Taiwan, even assuming American intervention, albeit at very high risk. El informe recomienda que Estados Unidos aumente la disuasión facilitando a Taiwán la compra de artículos de defensa y el despliegue de misiles de crucero y balísticos en el Indo-Pacífico, al tiempo que advierte que si China percibe una posición débil de Estados Unidos, podría buscar una invasión oportunista. If they can accomplish assimilation on their terms with Taiwan, it will undermine America's credibility as a security guarantor in the region. So the implications for the United States are very, very great. Además del aumento de las amenazas a la seguridad, el nuevo informe también destaca cómo la naturaleza opaca de las empresas chinas puede poner en peligro a los inversores estadounidenses. They are looking to the U.S. and other Western
sources of capital to help fuel CCP policies. Además de ampliar las restricciones de inversión sobre empresas chinas, la comisión también insta a las empresas estadounidenses con actividades en China a revelar mejor lo que hacen allí. Stop saying I don't want to disclose this. Stop saying I don't like the light shined on my activities in China because it makes me look bad. Well, guess what? If it makes you look bad, maybe you shouldn't be involved in it. El informe concluye que Estados Unidos debe diseñar políticas basadas en la comprensión de que el PSC es un adversario amenazante decidido a acabar con la seguridad y la prosperidad de miles de millones de personas. Advierte que de lo contrario seguiremos asistiendo a una lenta pero segura erosión de las naciones democráticas en todo el mundo. Saber enseñar es solo una parte de los requisitos para ser contratado como profesor en China. Otro requisito fundamental es alinearse con las posturas políticas del régimen comunista. Muchas escuelas en China contrataron recientemente a profesores, pero en ellas se establece claramente que no se contratará a practicantes de Falun Gong. Falun Gong es una práctica de meditación espiritual que enseña a las personas a comportarse en base a los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Hace 2 décadas el PSC lanzó una campaña contra esta disciplina, y como consecuencia millones de personas fueron detenidas, torturadas e incluso asesinadas a causa de esta persecución. En septiembre, un condado de la provincia de Liaoning, en el noreste de China, publicó un anuncio de contratación en el que se exigía a los solicitantes que presentaran una prueba de que no eran practicantes de Falun Gong, y la prueba tenía que estar avalada por funcionarios locales. En julio, un distrito de la provincia de Hebei también emitió un anuncio similar, afirmando que las personas que practican Falun Gong no serán contratadas como profesores. Algunas universidades publicaron requisitos similares. Una de ellas es la facultad para profesores de Daqing, que pidió a los solicitantes que incluyeran una declaración sobre qué opinaban sobre Falun Gong y la prohibición de la práctica por parte del régimen chino. Si los aspirantes no estaban de acuerdo con el régimen, quedaban excluidos de la oferta. Y al menos otras 5 universidades también exigen claramente a los solicitantes que no sean practicantes de Falun Gong. Wang Fuhua es una practicante de Falun Gong de la provincia de Hunan. Actualmente vive en Estados Unidos. Fue profesora en una escuela primaria, pero la expulsaron por sus creencias. En realidad, yo era maestra de primaria en ese momento y también era profesora de curso. En esa época, presenté 2 veces una denuncia. Queríamos decir que el PSC mentía y que Falun Dafa es muy bueno. Por esto, la escuela me expulsó basándose en un documento emitido por el Partido Comunista Chino. Wang Fuhua señaló que el PSC no quiere que los practicantes de Falun Gong sean profesores, lo que está relacionado con la naturaleza del PSC. El PSC definitivamente quiere controlar su propaganda y sus fuerzas armadas. Cuanto a la propaganda, una maestra en el aula está frente a muchos niños y definitivamente enseñará a los niños cómo comportarse. Nosotros, como practicantes de Falun Gong, seguiremos los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Sabemos cuán grande es nuestra cultura tradicional, pero esto no es lo que el PSC quiere. Sin embargo, la discriminación del PSC no se limita a esto, sino también a otras profesiones, como la seguridad pública, la policía, las empresas e instituciones estatales e incluso algunas empresas privadas. El abogado de derechos humanos radicado en Estados Unidos, Hu Xiaoping, dijo que se trata de una persecución sistemática de los derechos humanos. Gracias, Julián. Esto es todo por hoy. Los invitamos también a seguir la programación por Epoch TV y a acceder a nuestro contenido sin censura. También los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para recibir novedades, en especial en caso que debamos cambiar de plataforma. Antes de despedirme, quiero invitarlos a apoyar nuestro programa con una donación. Hallará el enlace en la descripción. Cualquier aporte que pueda hacer nos ayudará a seguir difundiendo la verdad. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una excelente noche. Y nos vemos mañana. Los medios de comunicación hegemónicos informan todos como una sola voz, tratando de moldear su percepción de lo que pasa en el mundo. Ahora está NTD en español. Bienvenido a NTD Noticias. Soy Mayra. Somos verdaderamente independientes. Buscamos la verdad y la compartimos con ustedes. Descubra el periodismo como debe ser. Siga NTD Día a las 3:30 de la tarde por YouTube y la transmisión exclusiva NTD Noche a las 10 p.m.
solo por Epoch TV, en la página web de Epoch Times en español.